Hoy quiero compartir con ustedes un tema pues que es como un poquito complejo, sobre todo para la escuela. Entonces, no solamente es que Luz Adriana converse, sino también que ustedes me ayuden a, digamos, a dilucidar algunas inquietudes que tengo, sobre todo en la propuesta escolar. Entonces lo he titulado El agua y la alimentación, motivos que movilizan de otro modo clases de matemáticas en un contexto de ruralidad, porque yo soy profesora de la institución educativa rural El Hatillo desde hace 20 años pues prácticamente en esta institución, y aquí pues en el programa también tengo como 8 años pues en el programa. Pero ¿quién es el que les habla a ustedes hoy? Entonces quiero compartir con ustedes de manera rápida esta diapositiva. Hice mi primaria en una escuela rural, estudié en una escuela normal, en la secundaria. Vine aquí al pregrado en matemáticas, allí en el bloque 4, empecé a trabajar inmediatamente, me gradué. En ese tiempo, en ese trabajo también trabajé en un lugar que era el Centro Oficial de Adultos allá en Barbosa, a la vez que volví a trabajar en la escuelita primaria de donde salí. Ese fue mi primer trabajo. Después tuve una vinculación ya oficial en 1997 en la institución, en la Escuela Normal Superior de Sonsón. Las normales para mí han sido de gran afecto, o sea, las normales yo considero que son un espacio de formación bastante importante y por eso la traigo aquí. Y cuando estaba en la normal, pues también tuve la oportunidad de acercarme a unos procesos de formación, y hay un proceso de formación bastante bonito que fue el que me conectó con la universidad. Había un programa que se llamaba MENICETES. En ese programa MENICETES estaba orientado desde este programa de nuestra licenciatura, en ese tiempo por la profe Yolanda, y ahí fue que empecé pues también como maestra a vincularme con la universidad. Después ya me volví otra vez para acá, entonces ya vine al Hatillo, estoy en unos procesos con la universidad desde hace tiempo de posgrado, entonces tuve la oportunidad pues de hacer la especialización en ese tiempo, la maestría. En la maestría fue donde pude entrar con el grupo MES, un grupo al que pues quienes estamos allí sabemos que le debemos bastante en estos procesos de lo que somos. Y con el grupo MES hay digamos unas ideas donde uno dice, bueno, estoy hablando aquí como de las matemáticas de la vida, o son solamente esas matemáticas académicas, y aquí entonces empieza una ruptura, porque cuando uno viene de un pregrado en ciencias exactas y se viene para un grupo donde también hay unas características bastante importantes con respecto a esos procesos histórico-culturales, entonces uno piensa pues como bastante allí. Y entonces ahí hay unos centros digamos en la vida de nosotros que son el amor a los maestros, el amor a los estudiantes, esa relación de lo humano y el servicio, y un centro pues que es de fe y de familia. Y aquí vienen esas inquietudes de las que les hablaba. A mí me preocupa mucho que el aula de matemáticas tenga una parte que hay veces desconoce la vida, que los estudiantes mismos le dicen a uno, pero es que hoy profe la clase está muy buena porque entendí los ejercicios, los pude desarrollar, pero muchas veces como del cotidiano, como de lo que hay que resolver como ser humano en la vida, hay veces como que la escuela no toca eso. Entonces por eso en esta diapositiva aparecen los mismos estudiantes en dos contextos muy distintos. El contexto válido, que es de el aula pues tradicional, filaditos en sus escritorios, resolviendo ejercicios muy juiciosos, pero también hay unas matemáticas que están en acción, por eso coloco ahí como esa separación y digo, el aula parte la vida, hay unas relaciones de poder hegemónicas en la clase de matemáticas, pero hay reflexiones que pueden cerrar esa brecha. Y me hago estas preguntas. Nosotros hablamos de matemática en singular, de matemáticas en plural, con el grupo MES y con otros, digamos, referentes teóricos empezamos a hablar de etnomatemática,
Pero hay algo ahí, es que todas estas ideas, todas estas propuestas, todos estos programas son creaciones también humanas, que tienen su historia, que tienen su razón de ser. Aquí les voy a hablar de unos referentes teóricos de manera general. Digamos, cuando uno está, digamos, en este proceso, uno dice, bueno, pero es que tanta teoría, eso sí tiene que ver con sus inquietudes, con sus sueños, con sus intereses. En estos procesos han habido unos referentes teóricos que empiezo a considerar demasiado importantes. Algunos desde la filosofía, la lingüística, como Bakhtin. Freire para mí es fundamental en el aspecto del ser, del maestro. Fontana en la constitución del maestro. La parte filosófica desde Heller, la práctica pedagógica desde Jaramillo, esa pedagogía y la historia de la escuela en Colombia y la escuela en el mundo desde Echeverry y otros, esos procesos de etnomatemática e insubordinación creativa en el aula de matemáticas, una perspectiva histórico-cultural que me empieza a ayudar a reflexionar, digamos, el conocimiento como algo que no es acabado ni que se puso aquí de un momento a otro, sino que tiene un proceso histórico, desde Leontiev, Vygotsky, Caraza, que es un matemático que me aportó, digamos, en unos conceptos fundamentales en una perspectiva histórico-cultural, Davidov desde la psicología para la escuela, Moura desde la actividad pedagógica y el grupo de Moura, Comnin desde la lógica dialéctica, Morin desde la complejidad, y vienen, digamos, otros autores bastante importantes que me empiezan a decir, vean, es que también hay unas prácticas, son las prácticas de los seres humanos, y allí las matemáticas están siendo una herramienta para explicar el mundo y explicar el qué hacer de esas prácticas. Y hay unos procesos de inclusión y exclusión de los que Valero, digamos, hace una invitación a reflexionar, sobre todo en el aula de matemáticas, que es un aula también con muchas tensiones. Y desde Dewey y La Rosa, el sentido de la experiencia. Y me voy a fijar solamente en esta parte de la actividad, como la actividad humana de los seres humanos en el planeta, puestos acá en armonía con la naturaleza. La actividad viene a ser no solamente un proceso de relaciones, digamos, en un solo sentido, viene a ser un proceso que se genera de forma circular, incluso de forma en unos movimientos en espiral, es decir, puede comenzar en una parte y generar otra, pero aquí la coloco de alguna manera como para empezar en algún momento. Entonces la actividad, el motor de la actividad es la necesidad humana de los hombres en el mundo, y de allí se generan unos motivos que movilizan los sujetos en esa actividad, y hay unas finalidades para atender a esas necesidades, unas tareas, unas acciones intencionadas y unas operaciones, lo que no quiere decir que de una acción que se realiza dentro de ese proceso no pueda surgir otra necesidad, y eso es lo que nos ha hecho, digamos, a los seres humanos movilizarnos, digamos, en otros aspectos que sean atender a las necesidades básicas. Por eso hemos tenido otras necesidades, pues, a partir de las que vamos cubriendo. Así, nosotros, dice Leontiev, nosotros designamos por ese término los procesos que, establecida tal o cual relación del hombre con el mundo, responden a una necesidad particular que les es propia. Y una de las actividades es la actividad escolar, y en esa actividad entonces destaco la actividad pedagógica en esa relación entre la actividad de enseñanza y la actividad de aprendizaje en un movimiento. Y ese movimiento, entonces, yo me fundamento en la perspectiva histórico-cultural, en la teoría de la actividad, en las actividades orientadoras de enseñanza. Y aquí está la escuela, el currículo, el contexto, los estudiantes, obviamente las transformaciones y digamos, unas inquietudes que aparecen allí, digamos, unos llamados desde las prácticas sociales, la etnomatemática, el buen o el bien vivir, pero también hay unas tensiones, la imagen del profesor que enseña matemáticas. A mí esto me cuestiona mucho porque indudablemente usted va a un colegio y el profesor de matemáticas en muchos escenarios, de pronto ahora más distinto que antes,
era el maestro que tenía prácticamente como todo el poder, y todavía usted se encuentra muchas personas que por la calle dicen: ay, usted estudia matemáticas, usted es profesor de matemáticas, ay no, es que usted sí. Entonces hay unas cosas que hasta socialmente se han constituido allí. Y la imagen de la clase de matemáticas, que por la estructura y la propuesta metodológica de la clase también genera otras relaciones allí de poder. El asunto de la evaluación estandarizada, no en vano, por ejemplo, en una propuesta como la nuestra, a nosotros nos focalizan sobre todo en lenguaje y matemáticas. Las pruebas estandarizadas se focalizan en lenguaje y matemáticas, los procesos de formación van para lenguaje y matemáticas, entonces allí hay que atender a bastantes cosas. Y también se presentan en esas tensiones unos limitados accesos a procesos de formación, porque no todos los maestros, y aquí aunque no lo vaya a tocar mucho, pero sí lo hice mucho en la tesis doctoral, no todos los maestros que están en la escuela enseñando matemáticas están formados en matemáticas. Entonces el profesor que enseña matemáticas puede ser un profesor en la escuela primaria que es licenciado en sociales, ciencias naturales, una licenciatura en educación básica en general, pero ese énfasis le genera tensión también, porque me toca matemáticas, me encargaron matemáticas, entonces eso es otra cosa que también la tengo pues bastante en cuenta aquí. Y para empezar, otra parte de la charla, quiero regalarles este escrito, y ya van a entender por qué. Canto de los espíritus sobre las aguas. El alma del hombre es como el agua, venida del cielo al cielo sube, y debe de nuevo descender a la tierra, cambiando eternamente. Desde las alturas brota, cae por la abrupta roca la límpida cascada que se pulveriza en vaporosas gotitas sobre la superficie pétrea. La toca apenas y ondeante como un velo cae de nuevo con un rumor hacia lo hondo del abismo. El viento adula las claras olas y en el abismo se mezcla a las ondas de espuma. Alma humana, ¿cuánto te pareces al agua? Destino humano, ¿cuánto te pareces al viento? Entonces aquí los quiero colocar porque entonces yo digo, ¿cómo llegó el agua a nuestra escuela? Porque yo ahora les voy a seguir hablando es de agua. ¿Y cómo llegó? Pues por un proceso de lo que hemos estado llamando últimamente insubordinación creativa y la flexibilidad curricular. Cuando yo me siento que estoy ejerciendo un proceso de insubordinación, cuando paro un momento y digo, bueno, las cosas van así, pero pueden ser distintas. O usted me dice que son así y yo también digo que pueden ser distintas. Y nosotros tenemos en el país la posibilidad de la flexibilidad curricular. Los documentos rectores son una posibilidad, son una orientación, pero también nos dan la libertad de asumir otras cosas en la propuesta metodológica de trabajo del aula. Entonces lo que les voy a contar ahora es cómo a través de aproximadamente, digamos que 12, 13 años, se constituyó en la institución donde yo trabajo un grupo de estudio de clase, que es un grupo de maestros. Entonces con este grupo de maestros empezamos a pensarnos de manera conjunta otras ideas para llevar al aula de matemáticas. Ese grupo de estudio de clases inició por un proceso de formación entre el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en un proceso formativo. En ese proceso formativo empezamos como con una idea, maestros aprendiendo juntos. En todas estas tensiones de la escuela hay algo que indudablemente minimiza la atención, y es el otro. Cuando el otro también yo me siento, hablo con él, comparto y las tareas se van volviendo como para todos, esa atención se vuelve mínima.
pero cuando de pronto esas relaciones dentro de la escuela con los colegas son relaciones cortantes, son relaciones en solitario, y el maestro en solitario cierra su salón y el maestro en solitario hace sus actividades, ahí entonces esa soledad se vuelve como más pesada. Entonces organizamos en ese tiempo, a partir de ese proceso, un grupo de estudio de clases. Eso fue en el 2006. Hubo una segunda etapa que se dio a partir de otro proceso de formación, y aquí quiero destacar esos procesos de formación, porque a la escuela llegan muchos, todo el mundo quiere incidir en la escuela, por X o Y circunstancias, pues que no soy yo quien que diga que son bien o no están bien. Pero entonces llegó otro proceso de formación muy interesante que ha partido también desde acá, desde la Universidad de Antioquia, para los maestros de primaria, y fue numerario y palabrario. Y ahí fue donde llegó el agua a la escuela. ¿Y cómo llegó? Ya teníamos como 3 años con el grupo de estudio de clase. ¿Qué hacíamos ahí? Clases conjuntas, preparábamos una clase de primero, una de preescolar, una de quinto, una de séptimo, una de octavo, y nos íbamos el grupo de maestros a observar la clase de los otros, y esas clases las comentábamos, las alimentábamos entre todos, bueno. Pero ya un día las maestras tenían que venir a numerario y palabrario, porque de la Secretaría de Educación se propuso esto. Entonces ellas llegaron, tenemos que hacer un proyecto para numerario y palabrario. Entonces la maestra viene atendiendo al grupo de estudio, atendiendo el proyecto que hay que llevar, atendiendo a los niños, atendiendo a los papás, se llenan de una cantidad de cosas. No, profe, cuéntenos qué es lo que quiere hacer. Yo hablé con el fontanero, que es amigo mío, la maestra llevaba ya como 25 años en el colegio, ella conocía a todos allá. Entonces hablé con el fontanero. ¿Quién es el fontanero? Es la persona que en el acueducto del corregimiento se encarga de que el agua llegue a las casas, de manejar como el acueducto, y es un acueducto propio, un acueducto veredal. Entonces, Rubén, yo quiero que le explique a los niños de preescolar cómo llega el agua a la escuela, y él le dijo, sí, profe, yo voy y le explico. Entonces ahí partió todo, y ella empezó a realizar su proyecto de preescolar de numerario y palabrario con el agua para los niños de preescolar. Pero después fue al grupo de estudio y dijo, yo quiero hacer esto, y en el grupo le dijimos, profe, pues hagamos todo eso, incluyámonos nosotros también, y ahí llevamos 10 años incluidos a partir de la idea de esta profe. Pero eso se genera con el diálogo y con el escuchar al otro. En otro momento le hubiéramos dicho, profe, sigamos haciendo las clases, preparemos esta clase, nos seguimos viendo allá, y usted haga su proyecto allá, y cuando termina vuelva, para que no esté muy ocupada. Pero después hubo una tercera etapa. Esta parte del agua, ahora lo van a ver, lleva muchos procesos en la escuela. En el año 2017 tuvimos la oportunidad de participar, porque Barbosa participó, dio su aporte económico para participar con el proyecto de Ondas, de los clubes de ciencias de Ondas, que son financiados por Colciencias. Entonces tuvimos 2 grupos de investigación escolar y los focalizamos en el acueducto. En el año 2018 tuvimos también la oportunidad, como ya por situaciones que muchos conocen, pues ya en Barbosa no había dinero. Entonces no había ya ondas. Qué pesar, porque los niños estaban muy animados. Pero nos habían estado llamando, profes, ustedes trabajan con el agua, es que tenemos la intención de formar unos grupos piloto para trabajar con ellos, equipos de agua. ¿Cómo que equipos de agua? Sí, vamos a formar unos equipos que nos ayuden a estudiar todo esto de la protección del agua en Colombia. Y en Antioquia se constituyeron 27 equipos piloto para que después, a partir de lo que salieran estos grupos, se pudiera llevar, digamos, a el departamento y a otras partes del país. Entonces nosotros fuimos uno de esos 27 equipos. También hemos tenido el acompañamiento de Corantioquia con unos grupos que ellos forman a nivel escolar, que son los grupos de Piragua. También en el 2018, con unas invitaciones que llegan allá y que nosotros atendemos unas que sí, unas que no, participamos en un proyecto que se llama, un concurso que se llama Los Cracks de la Ciencia de Colciencias.
Entonces los niños se animaron mucho porque desde hacía tiempo ellos venían trabajando como investigaciones con semillas. Estamos en un colegio rural, los niños, muchos de ellos saben de los procesos, digamos, de siembra, entonces participamos y nos apoyaron como ese proyecto. Este año estamos paraditos un poquito con los cracks de la ciencia porque no ha llegado pues el recurso ni la asesoría. Y también estaba paradito un poquito el proceso con el proyecto de la protección del agua en Colombia. Ustedes saben que todas las contrataciones no empiezan ni en enero ni en febrero, y muchas ni en marzo. Entonces, pero nosotros seguimos y ya tenemos, digamos, un grupo que se llama Líderes Ambientales, donde están varios equipos, el equipo de agua, el equipo de los piragüeritos, que ahora se los mostramos, y también un grupo de gestores ambientales. Pero entonces había algo y es, bueno, nosotros trabajamos con unos niños, 17, 18 niños pequeños, 20 niños grandes en el equipo de agua, pero es que en el colegio son muchos. Entonces yo tengo, por ejemplo, 3 octavos y 2 décimos, entonces los otros, ¿qué? Ven que uno habla un poco. Entonces este año, pues yo me he arriesgado este año a trabajar con ellos en el área de matemáticas, también otras cosas que veníamos trabajando así como de manera tangencial, y es a partir de proyectos en el aula. Unos proyectos que han sido muy animados también en el grupo MES. O sea, yo escucho a la profesora Astrid Cano y yo quedo encantada cuando la escucho y cuenta esas experiencias. Entonces uno ahí como que se le baja la tensión cuando escucha a Astrid. Ah, eso sí se puede. Entonces voy a hablar aquí rápidamente del grupo de estudio. Es un grupo de estudio voluntario. Miren que va desde el 2006, eso no se constituye diciendo el rector dijo que se tienen que reunir y hacer esto y esto. Ellos lo hacen, pero eso no funciona para nada prácticamente. En este grupo casi desde el principio hemos sido entre 10 y 11, ahora ya somos como 13 maestros. Unos van por traslado y casi ninguno pues se sale, como porque no me gustó y ya no vuelvo más, no, antes el que llega ya se va vinculando. Tenemos unos encuentros constantes, el rector nos organiza el horario, los miércoles tenemos 2 horas pues como disponibles para cuando nos podamos reunir, atendemos tareas variadas, por ejemplo la próxima tarea urgente es pasado mañana, el Día del Agua, lo celebra el equipo de agua, lo celebra toda la institución, y hay una cosa que es el respeto, el afecto y la libertad, así como usted entra, así puede salir al grupo de estudio que está ahí constituido. Pero nosotros hemos tenido muchos maestros, esas instituciones que nos han acompañado, personas que van y nos han dado ese apoyo, y particularmente los de la Junta del Acueducto. Entonces cuando nosotros hacemos esas salidas, no somos nosotros quienes dirigimos la salida, son ellos quienes nos enseñan. Son ellos quienes dicen dónde está el nacimiento, cuál es el caudal, cómo se mide el caudal, cómo se determina, digamos, toda esa cantidad de variables para el tratamiento del agua. ¿Qué hemos hecho básicamente? Un reconocimiento del territorio. Y en ese reconocimiento del territorio, en esa primera etapa, era esa pregunta, ¿de dónde viene el agua que consumimos en el colegio? ¿Por qué? Porque es que el Hatillo está antes de Barbosa, de la parte, digamos, central de Barbosa, es el corregimiento de Barbosa, se ve muy pequeño, pero por ejemplo allá nosotros nos centramos en el acueducto que lleva el agua al colegio, pero en todo ese alrededor del Hatillo hay muchos acueductos veredales, entonces nosotros estábamos focalizados en este. ¿Y qué hemos hecho básicamente? Hemos tenido 2 escenarios. Un escenario es en la parte, digamos, baja de la ladera, donde está la planta de tratamiento. Allá hemos ido casi cada año 1 o 2 veces, con diferentes grupos. Y otra es donde nace o aflora el agua, que es la parte muy alta de la montaña, donde están los límites con otro municipio que es Don Matías. Entonces son como algunas representaciones pues como de estas salidas. Con Ondas, cuando participamos con Ondas en el 2017,
nos propusimos dos preguntas, porque teníamos dos grupos de investigación. Una de las preguntas era: ¿cuáles son las especies nativas que se deberían sembrar en la Reserva Ecológica del Nacimiento de la Quebrada que alimenta el acueducto del corregimiento del Hatillo, de tal modo que aumente el caudal de agua en el afloramiento? Estas son las preguntas que ellos mismos hicieron, los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque es que en una reserva hay varios factores, hay una cantidad de variables que hacen que la reserva se conserve o no se conserve. No es lo mismo sembrar eucaliptos y árboles de pino porque secan la reserva, como nos dijeron los campesinos cuando fuimos allá a hacer una visita social, que sembrar, digamos, los árboles nativos. Entonces los niños decían: ¿y cuáles son los árboles nativos? Entonces ahí viene un proceso de investigación, identificar cuáles son los árboles nativos, cuáles son las características que hacen que este árbol sea nativo en esta región o que sea foráneo. Y otra pregunta muy importante es: ¿qué diálogos generar en la comunidad del corregimiento del Hatillo para que seamos conscientes de la relación de vida que tenemos con el acueducto? Es un acueducto propio, entonces ¿cómo la comunidad sí está enterada de eso? O de pronto, como muchas veces nosotros vamos, abrimos la llave, vemos si hay agua, si no hay agua, nos preocupamos un ratico, pero al mediodía llega, entonces no más. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en una salida que hicimos la semana pasada, que mucha gente sí sabe: el agua viene por allá, pero no sabe más nada, no sabe tantos procesos que los niños ahora sí saben. Y nos encontramos con un aspecto muy importante, y es que en esta problemática del agua en el mundo, los niños, como han estado tanto tiempo como en contacto con este estudio, ya son los que regulan ese proceso en la casa. Muchas mamás nos decían: no, aquí ya es él el que viene y dice: vea, esto se debe manejar así, así, porque mire que es él. Y hablan en términos, digamos, también de esas relaciones hasta cuantitativas que les hemos dado en este proceso, digamos, cuando les mostramos documentales, cuando el mismo fontanero les dice cuántas casas están pues son usuarios del acueducto y cuánto se gasta. ¿Por qué los fines de semana en Barbosa, por ejemplo, un acueducto como el de nosotros se ve más afectado? Porque resulta que Barbosa está afectada por una cantidad de fincas de recreo que se nos volvieron también una problemática. Entonces gastan agua cuando llegan allá de manera pues indiscriminada. Entonces todos esos son factores que van a servir para lo que les voy a decir ahorita. Ya cuando nosotros trabajamos con ese proceso de investigación de CIENI y el CTA, entonces ellos llegaron, formamos el equipo de investigación y oh sorpresa, nos llegaron con un documento donde ya la pregunta estaba casi lista, no había sino que cambiar equipo de agua, institución educativa rural El Hatillo, pero ya ellos tenían el problema planteado, tenían el objetivo de la investigación. Pero entonces allá fue muy interesante porque ellos nos enseñaron como cuando uno viene acá a plantearse su proyecto de digamos de investigación en el pregrado, en la maestría. O sea, ellos tenían todos esos pasos y había que cumplir con eso, y los niños también se pusieron en ese plan. Nos decían: en la microcuenca San Antonio, a eso también cambiaba porque se llama San Antonio, los estudiantes del equipo de agua de la institución educativa rural El Hatillo desarrollaremos una caracterización y diagnóstico de la microcuenca de nuestra comunidad con el fin de contribuir a entender la magnitud de la problemática del uso del agua en nuestra región. Este era el objetivo de todos los equipos de agua prácticamente. Pero entonces ahí empezamos a trabajar unas variables que fueron bastante importantes en ese proceso. ¿Y quiénes desarrollaban ese proceso, digamos, con el equipo que nos estaba acompañando o orientando? Pues los maestros, los niños, pero sobre todo las personas del acueducto. Entonces empezamos a mirar en dos sitios, que era el afloramiento o nacimiento, y en la parte de la captación y proceso del agua, los factores de fauna y flora. Entonces usted dirá: ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver un proceso de fauna y flora? Pues que eso vaya y lo haga la profesora de ciencias naturales. Pero es que allá hay un equipo interdisciplinario y un proceso de fauna y flora nos ayuda, digamos, a mirar, de acuerdo a las especies que hayan allá,
si cómo está el aire, cómo está la calidad del agua, por qué hay este tipo de animalitos o no. Entonces son variables muy importantes que los niños empezaron a identificar. ¿Y qué es lo que está haciendo que no haya de pronto ciertas especies allí? Habían también unos factores físico-químicos, entonces había otro equipo que se encargaba de eso. Entonces ya íbamos con unos aparatos multiparamétricos que sí analizaban, digamos, de manera ya cuantitativa, nos arrojaban unos datos cuantitativos acerca de la calidad del agua, tanto en el nacimiento como en la parte de la planta de tratamiento. Y encontramos cosas como estas, porque hay ciertos niveles, por ejemplo, de alcalinidad o del pH o de concentraciones como algo extrañas en la parte del nacimiento, si se supone que debe estar más limpia. Pues porque hay unos factores sociales también asociados a esto que lo estaban, digamos, perjudicando. Esa zona de nuestro nacimiento está afectada por unos grandes cultivos de cebolla y tomate de árbol, que cuando ellos empiezan, no están ahí directamente, porque de hecho hay unos proyectos de reforestación y el municipio en otra administración pasada compró un terreno para una reserva ecológica y allá se han hecho procesos de reforestación, pero los cebollales están ahí un poco cerca, entonces cuando llueve todo eso va a escurrir allá. O sea, los niños han entendido todas esas variables y son capaces de explicar eso ya y tiene sentido, y son variables que se están conectando constantemente. Entonces esos fueron los 3 factores que analizamos pues en esa investigación. Y nos encontramos que en la parte social hay unos aspectos muy importantes como la agricultura, la ganadería, las fincas de recreo y otras empresas que no se involucran para la protección de la microcuenca, pero sí van a Corantioquia y piden lo que se llama una merced o un permiso de agua para el consumo en sus actividades. Entonces nosotros decimos, los investigadores van y vienen, pero en la escuela seguimos. Muchas veces estos programas por X o Y circunstancia no se pueden quedar, pero la escuela no puede parar porque no hay alguien que lo esté ahí como poniendo tareas. Entonces seguimos en unos procesos muy interesantes sobre volver, buscar otros recursos e ir a la microcuenca a hacer un análisis de macroinvertebrados. Es un taller muy interesante donde ya con estos animalitos pequeñitos, ya si nos damos cuenta, sacándolos allí de la quebrada y analizando cuáles hay, cómo es la calidad. Esos son, digamos, unos factores biológicos o unos indicadores biológicos. Y el aspecto social, que fue bastante importante, que ha sido bastante importante, porque es la relación de la comunidad con el acueducto. Y a partir, digamos, de unas iniciativas, porque hay instituciones que apoyan esas iniciativas, pues se participó en unas iniciativas y tuvimos la oportunidad de sacar una cartillita para que la gente de la comunidad conociera cómo es su acueducto y que tener un acueducto propio es un patrimonio. Entonces en el Hatillo todavía hay acueductos propios. Estamos rodeados por Girardota, que tiene el acueducto, que lo sirve pues la gran empresa, y en Barbosa también está la gran empresa y quiere de pronto entrar al Hatillo también la gran empresa, pero las comunidades pues le han dicho a muchas instituciones, no, todavía esa gran empresa no puede entrar pues aquí porque hay unos acueductos que pueden funcionar, y las familias son muy conscientes de eso. Y nos dimos cuenta que sí quieren, digamos, este patrimonio que tiene. Hay otro trabajo que se está realizando y ustedes los han escuchado estos días, y es lo del manejo de residuos, no solamente residuos sólidos, sino muchos tipos de residuos. Entonces en la escuela, el PRAE, organizado por la profesora Natalia de Ciencias Naturales y su equipo, también tienen como esta relación del manejo de los residuos. Entonces hay un equipo muy organizado que se encarga de ir por todos los salones a decirle a los niños, vamos a tener una cajita para las botellas, una cajita para el papel, la caneca. Entonces hay como 3 espacios dentro del salón donde no se revuelven las basuras, y han empezado a entender que va a ser un proceso que necesitamos hacer,
porque si reciclamos más, menos desperdicios vamos a tener y menos contaminación va a haber. O sea, esa relación directa, sobre todo ahora que nos afecta tanto, porque a nosotros no nos había afectado tanto como afecta en este lado la calidad del aire antes. Ahora sí, ya la nube nos llegó allá por los vientos. Cuando vuelvan los vientos hacia el sur, pues ya se vendrá la nube para acá y nosotros volveremos a… Entonces ellos entienden como esa situación. Y estos son procesos que realizamos a partir de… Hay un documental que me gustó mucho y llegó al colegio de la siguiente manera. Los maestros tenemos que hacer cursos de formación para ascender en el escalafón. Entonces un maestro llevó y lo socializó. Es un documental muy interesante que se llama Home. A mí me parece muy interesante pues como adulto, pero a los niños les fascina. Entonces con ese documental es que desde hace aproximadamente 7 años, 7, 8 años, he estado como movilizando algo de la relación de las funciones y las variables en la clase de matemáticas. Entonces, estos son algunos trabajos y algunas síntesis de lo que ellos hacen. Y es una síntesis que es una síntesis no solamente simbólica, sino una síntesis de vida. En la Tierra todo está vivo, todo está vinculado. Y eso, cuando yo empecé a ver el documental, eso es lo que yo le sacaba como fundamental, pero yo ya veo que estos muchachos también son capaces, digamos, de analizar toda esa situación, de ver que lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo sueñe, tiene proyección en el mundo entero. Pero es que nosotros no solamente de agua vivimos, entonces… también una zona rural donde muchas fincas campesinas se estaban vendiendo para que lleguen personas que hacen monocultivos como tomate de árbol, cebolla y otros, y fincas de recreo que visitan de vez en cuando o alquilan a muchas personas. Entonces empezamos a decir, bueno niños, ¿ustedes sí saben cultivar alguna cosita? Ah, sí, profe, unos sí, otros no. El Atillo tiene una particularidad, y es que unos son los que viven como en la parte, digamos, de abajo, pues la parte que está cercana a la iglesia, al colegio, al centro de salud, pero otros viven en las veredas altas. Los niños tienen transporte, tienen que ir hasta allá, pues pagarse el transporte o el municipio se los paga, pero allá sí se cultiva. Entonces hay unas zonas que son las despensas de Barbosa y empezamos a mirar en la parte de funciones, por ejemplo, cuáles son las características o las condiciones para que, digamos, una planta como las más fáciles de brotar, que son el maíz y el frijol, crezcan. Entonces empezamos eso ahí de a poquito, hace algunos años. Después empezamos a mirar cuál era el proceso de crecimiento de unos pollos. La profe de quinto trabajaba los pollos, nosotros trabajábamos los frijoles, el maíz, y era así como muy descriptivo, y nos dábamos cuenta de esas variables y anotábamos todas esas cosas. Pero cuando participamos en este proceso de los cracks de la ciencia, nos dimos cuenta que eso era muy interesante, y nos encontramos con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y nos damos cuenta que en la escuela y en las comunidades rurales la gente muchas veces pasa hambre, y eso no debería ser así, porque si yo tengo tierra y tengo semillas, entonces ¿por qué voy a pasar hambre? Muchas veces los niños iban al restaurante escolar, iban a la escuela por el restaurante escolar. En este momento, por ejemplo, que no hay restaurante escolar porque se termina bien temprano, por allá antes de noviembre ya está, y es marzo y todavía no ha empezado el restaurante escolar. Entonces volver a movilizar eso, cómo es que pasan esas situaciones, pero la familia también, y entonces los niños de la parte de arriba le enseñaban a los de abajo, exponían esos procesos y ellos se volvieron en otros maestros para los niños que podrían también en sus familias promover esos sembrados. Entonces, con esto que les decía, yo siempre me he preguntado, o me pongo a hacer ejercicios en clase y hago ejercicios, o también hablamos de otras cosas. Entonces yo digo, ni lo uno solo ni lo otro solo, porque ahora les voy a explicar por qué hay que hacer las dos cosas. Pues a mi modo de ver, yo Adriana, ¿por qué lo tendría que hacer? Entonces,
yo les propuse, ¿ustedes quieren trabajar ya el proyecto, digamos, de analizar las semillas, de analizar los procesos del acueducto? ¿Lo quieren trabajar aquí en clase o siguen haciendo sus consultas y después nos las vamos compartiendo? Profe, saquemos unas horitas de la clase. Entonces la insubordinación este año ha consistido en eso, una insubordinación entre comillas, porque es con el apoyo del rector, del coordinador. Ellos dejan que dentro de la propuesta de matemáticas nosotros trabajemos un proyecto. Entonces en los grupos que tengo todos estos proyectos. Y en este primer periodo, todos estos son grupitos de investigación, los que están con blanco, los que están con azul y rosado. Y entonces vamos en el proceso de constitución de los grupos, de selección del tema, de escoger, digamos, sus nombres, de organizarse en la plataforma en modo, de comunicarnos como por ese lado. Y se vuelve muy interesante porque los niños conocen un otro tipo de niños, diferente al niño que está ahí sentadito, filadito, juiciosito y que muchas veces no entiende los ejercicios y le da pena, pero está el niño que, ay sí profesora, es que mi papá hace esto, mi mamá hace esto, yo sé de esto, mi abuela me ayuda. Es decir, hay otras palabras también en el aula. Entonces hay niños que en la otra clase no hablan, pero en la clase donde estamos con el proyecto sí. ¿Y dónde va a llegar esto? Bueno, entonces usted va a dejar de ser profesora de matemáticas, se va a volver profesora de ciencias naturales o sociales o qué. No, vamos a empezar a buscarle que las matemáticas nos ayuden a entender los procesos de las semillas, esas semillas ancestrales, los procesos de algo tan vital como es el agua. Porque si las matemáticas no nos van a ayudar a pensar situaciones que en este momento son realmente críticas para el mundo, entonces nos vamos a quedar siempre en la esfera de soñar unas matemáticas cuando los niños nos van a preguntar ¿y eso para qué sirve? Y aprendiendo juntos hemos tenido varios, dentro de muchos, pues como varios logros. El pensarnos como ruralidad. El trabajo colaborativo, tanto entre maestros como entre los mismos estudiantes. El pensarnos otras maneras de dinamizar el currículo. Y en pensarnos en algo que también el mundo se está pensando y son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay unas dificultades y miedos, y la coloco así porque a uno le da miedo. Los horarios, ¿a qué hora va a ser todo eso? La integración de contenidos. Yo sé que eso va a salir, pero entonces hay días los niños están muy animados, otros días no, bueno, y unos equipos avanzan, otros no. Romper con la tradición del aula de matemáticas, porque yo puedo también llegar cuando hacemos ejercicio y ellos son muy juiciosos y les gusta, y a mí también me gustan los ejercicios y la resolución de problemas, eso también es muy encantador. Entonces romper de pronto ese esquema. La mirada externa. Oiga, ¿y ustedes qué es eso que están haciendo? Entonces, ¿dónde van a quedar, digamos, los contenidos que se nos piden en las pruebas? Y esta que es bastante interesante, llegan los estudiantes a algunos lugares donde los miden con matemáticas de memoria y ejercicio. También esto hay que hacerlo entonces. Profes, que salí, vea, ya estoy por allá en el ITM, ya estoy en el SENA y mire el taller que me mandaron, 80 ejercicios de esto y eso hay que hacerlo. También hay que hacerlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo manejar eso? Y eso son tensiones y miedos, porque tampoco puedo ser, digamos, tan irresponsable de decir con esto no vamos a responder. Las necesidades generadas por el progreso industrial han ido superándose poco a poco con una herramienta como las matemáticas. La necesidad de recuperar el planeta para una vida digna con los otros, con lo otro y con nosotros los humanos, también puede acudir a esta herramienta. Es cierto, hay también unas matemáticas abstractas y fascinantes que desde sus fundamentos lógicos luchan por sostenerse. Hay otras matemáticas tan valiosas como esas que nos ayudan a entender parte del mundo. ¿Cuáles matemáticas han de llegar a la escuela? Me atrevo a decir que ambas, atendiendo a las lógicas de la escuela. Y aquí pues un agradecimiento muy especial a este programa, que en todo este proceso son las voces que llegan a nosotros, la maestría en educación, el doctorado, el
proceso Menyaica, que fue un proceso pues bastante interesante, a la profesora Fabiola, que fue la maestra de preescolar, ahora jubilada y sigue yendo al grupo de estudio, a numerario, a palabrario, a los grupos de investigación matemática, educación y sociedad, a las instituciones que apoyan procesos escolares. Cuando alguien diga, vamos a apoyar este proceso de investigación en la escuela y usted tenga a sus niños en la escuela, analice a ver, hay un camino, por ahí puede haber un camino. Al grupo de estudio de la institución educativa rural El Hatillo en sus 3 etapas, al grupo de líderes ambientales, que tenemos el equipo de agua, los piragüeritos, los gestores ambientales, al acueducto del corregimiento El Hatillo y al rector que tenemos, que es una persona pues que apoya muchos procesos dentro de la institución, José Alonso Gaviria. Estas son las referencias que hacen pues como énfasis en lo que les había mostrado ahora en el horizonte teórico que todavía tengo allí, y muchas gracias.